Muy bien, pues buenos días. Nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros en estas sesiones de trabajo que ya son justo las últimas sesiones, dado que estamos ya casi concluyendo nuestro diplomado. En esta etapa en la que ahora nos encontramos, pues uno de los elementos centrales es el análisis de resultados. La semana pasada hablábamos que estamos ya cerrando la ejecución de las secuencias y en esta parte de la ejecución de las secuencias, pues se volvía central que ustedes nos apoyaran compartiéndonos las evidencias que ustedes tenían. ¿Con qué objetivo? Y eso creo que es la parte más importante y empezamos a discutir la semana pasada, es que ahora que estamos ya en esta etapa de análisis de resultados, donde ustedes ya la mayoría han logrado concluir la secuencia. Entonces, estamos finalizando esta etapa y ustedes entonces empiezan a trabajar en este análisis de resultados. Análisis de resultados relacionados con lo que ustedes hayan ejecutado. Y por eso entonces se volvía central que ustedes regresáramos un poco a la plantilla original. En la plantilla original nosotros teníamos justamente una sección asociada al el análisis, que en ese momento o hasta antes de la ejecución final de nuestra secuencia, pues no habíamos venido avanzando, no habíamos llegado hasta esa parte. Y ya discutimos la semana pasada que estamos ahora sí en posibilidad de poder trabajar esta sección, que es el análisis de resultados. Y en la plantilla entonces, en la plantilla de resultados, ponemos una serie de preguntas de referencia que a ustedes les pueden ayudar a desarrollar estos resultados donde ustedes tienen que escribirnos, ya la semana pasada lo comentaban, es que de acuerdo a la ejecución final de mi secuencia, pues hubieron ciertos cambios y al final la secuencia tuvo ajustes. Bueno, justamente contra eh, esta reflexión que ustedes hayan logrado realizar con sus estudiantes respecto a la problematización y los objetivos. ¿Cómo entonces la estrategia les ayudó a alcanzarlos? ¿Hasta dónde se lograron lograr atender la problematización que ustedes identificaban y, por supuesto, alcanzar los objetivos que ustedes hayan establecido? Y para eso, entonces, es muy común que nosotros necesitemos argumentos que nos permitan sostener lo que estamos diciendo. Y para eso entonces son justamente estas evidencias que ustedes hayan desarrollado. Platicábamos un poco la semana pasada en que cuántas evidencias necesito. Bueno, aquí en el documento ustedes pondrán aquellas evidencias que les ayuden a sustentar las afirmaciones que ustedes están haciendo. Si ustedes hablan y mencionan que los estudiantes ya fueron capaces de describir de una manera más completa o argumentar de una manera más completa, pues lo esperado sería que aquí nos pusieran a lo mejor algún fragmento de esas argumentaciones, si esto ocurrió en un foro. Si utilizaron, por ejemplo, metodologías como el modelo DDS, pues entonces aquí pueden poner algunas de estas tarjetas de ideas. Si ustedes dicen, pues los estudiantes pudieron ahora representar con sus propias palabras lo que en la teoría se revisó, pues a lo mejor pueden poner esos productos que ellos generaron, una captura de una infografía que hayan desarrollado. Entonces, estos elementos que ustedes consideren que son una herramienta para sostener los dichos que aquí se presenten. Y entonces también acá en la parte de los logros alcanzados, pues esto sería entonces contra lo que ustedes querían hacer en cada secuencia. Entonces aquí ustedes pueden decir, bueno, pues se observa que los estudiantes
logran desarrollar estas habilidades. Entonces aquí ustedes nos pueden ir describiendo estos logros de acuerdo a cada secuencia, no podemos generalizarlos, son logros que se pueden entonces especificar de acuerdo a lo que ustedes fueron planteando en cada una de sus secuencias y nuevamente las evidencias que ustedes hayan ido guardando, pues son las que se vuelven centrales. Uno de los elementos centrales también son las problemáticas y las dificultades, ya tanto en la planeación y en la ejecución. Claramente, uno de los puntos que ya ustedes mencionaban la semana pasada como dificultades, pues son los cierres de los planteles que han evitado que podamos ejecutarlas de la manera planeada. Aquí también algunos nos hablaban que tuvieron que hacer algunas actividades de manera remota. Bueno, eso cuéntenos aquí en esta parte para que podamos, para que la experiencia quede completa con respecto a cómo las condiciones en las que se desarrollaron, pues pudieron hacer un poco más complicado algunos de estos elementos, pero de todas formas, pues entonces, ¿cómo los han venido ustedes manejando de acuerdo a lo que se haya ya identificado? También está aquí justamente ya el apoyo de las TIC como una herramienta para las actividades. ¿En qué los apoyó? ¿En qué puntos entonces les permitió desarrollar de mejor forma o pudo volverse algún problema para la ejecución de la secuencia? Entonces, todo esto es lo que necesitamos que nos vayan ustedes describiendo en esta etapa, donde ustedes nos vayan diciendo qué ha venido ocurriendo. Y aquí entonces eh, las posibles mejoras también a la secuencia que a ustedes puedan ya dado el punto en el que ahora se encuentran, pues pudieran entonces eh, pensar en posibles mejoras de lo que ya hayan planteado. Recuerden que lo que hemos insistido es que el diplomado plantea un proceso de reflexión continua y eso implica justamente, como ya también ustedes nos han comentado, que cuando termine la secuencia, ustedes a la mente les puede venir, pude haber hecho esto diferente. Y por eso entonces son esta etapa de análisis donde ustedes nos pueden ir contando estos procesos. Y finalmente entonces aquí se vuelve el central que esta etapa de resultados pues las vayan concretando. Esto entonces, ¿dónde se sube en la plataforma? Pues ustedes una vez que ya hagan estos cambios en su plantilla, nos comparten en la sección de análisis de resultados este documento final. Este documento entonces que ahora sí les pedimos que sea la liga al documento en Drive, al documento editable o el archivo en Word, porque aquí lo que nosotros estaremos buscando pues es tanto hacerles comentarios ya específicos, pero también recuerden que la invitación fue a través de de los proyectos PAPIME que le están dando patrocinio a estas actividades. Entonces, bueno, pues también nosotros debemos recolectar estas evidencias que ustedes nos compartan para entregarlas como parte de los resultados. Por supuesto, es indispensable que aparezcan ahí sus datos porque son secuencias diseñadas por ustedes y entonces el crédito es totalmente de ustedes. Por eso es importante que ustedes revisen la rúbrica con la cual se evaluará el documento final que ustedes nos están entregando. Este documento final entonces estará asociado a los criterios técnicos de el formato de la plantilla que les hemos compartido. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Que en esta plantilla se especifiquen puntualmente los datos de los participantes en caso de que hayan sido más de uno, que estén los datos de la secuencia completos, que también se especifiquen las estrategias didácticas primaria y secundaria que se hayan elegido y que se indiquen número de estudiantes, las sesiones planteadas y el resumen, porque esto a nosotros nos permite entonces hacer esta recolección de información de una manera más clara.
Después ya con respecto a la secuencia, déjenme hacer un poco más grande esto. Ajá. Respecto a la secuencia, entonces, se pide que se explicite la problematización. Después, la secuencia didáctica de cómo quedó al final la versión que ustedes hayan ejecutado. Algunos nos decían, todavía puedo hacerle ajustes porque ya cuando la llevé a cabo fue diferente a lo que yo había planteado. Sí, aquí lo que esperamos es que esta secuencia ya sea la ejecución real o la ejecución final de su propuesta. Entonces, aquí este es con los cambios que ustedes hayan tenido que hacer para realizar la versión final. Y entonces también ponemos aquí ya, ahora le doy la palabra, profesora Ana Patricia. Entonces, aquí les pedimos que incluyan esta sección de resultados que hemos estado ahora discutiendo y, por supuesto, las referencias. Y recuerden que les estamos diciendo que al final nosotros también buscamos que estos trabajos se sigan difundiendo y por eso les pedimos que ustedes seleccionen el licenciamiento que hayan elegido. Profesora Ana Patricia, la escuchamos. Sí, profesor, muchas gracias. Con respecto al punto donde dice la secuencia didáctica incluye la información de la secuencia modificada, o sea, ¿y cómo voy a, porque pues ya ha habido varias, ¿no? La original, luego la modificada y después algunos cambios que vamos a introducir después de su aplicación. Entonces, aquí, ¿cómo voy a dar cuenta de qué es la secuencia modificada? Tendría que incorporar alguna información de manera sintética que permita contrastar la original con la modificada. Sí, no, no es necesario, o sea, ustedes pueden entregarla, acuérdense que en el formato tenía dos áreas para la secuencia original, una para la secuencia original y otra para la secuencia modificada. Entonces, este contraste se puede hacer si ustedes siguen conservando la secuencia original, la inicial con la que Ujú. empezaron. Y en esta parte de la secuencia modificada solo ponen lo último, ya la versión final. A lo mejor este intercambio de ideas que hemos tenido, las correcciones que se han ido haciendo o ustedes mismas han ido trabajando, esas ya no se ven reflejadas, solo pongan la última versión, lo que ya ustedes consideran como la versión que se llevó a cabo en sus salones de clase. Sí, entonces la original queda aquí en la planeación. Ajá. Ah, ok. Bueno, sí, gracias, profesor. Aquí, ¿por qué no incluimos, aquí como al contrario, gracias a usted, no incluimos la parte de que ustedes especifiquen la secuencia original? Porque nos han hecho énfasis en que en algunas secuencias no se habían ejecutado antes, porque fue la primera vez que les dieron el curso, porque como es un curso como es una secuencia que ahora involucra diferentes puntos de vista, no la habían desarrollado de esa manera. Entonces, en algunos casos no existe la secuencia original, solamente la secuencia modificada. Y al final es lo que queremos que quede mucho más claro es cómo se ejecutó. Entonces, esa es la que les pedimos que esté lo más completa posible. Sí, profesor, disculpe la interrupción. Ahora también respecto a las evidencias. eh, bueno, lo que yo estoy pensando es que en las evidencias, digamos, para hacer más dinámico el documento, podría incorporar las evidencias en link, ¿no? Porque, o no sé si tiene que ser en anexos o puede ser así en links, en vínculos, donde si yo, por ejemplo, quiero destacar el trabajo de los alumnos, pues pueda compartir a través de un link el trabajo, ¿no? Directamente. Lo menciono y ya está ahí el trabajo del alumno. O tiene que ser, no sé, captura de pantalla o anexos. No, o sea, yo creo que todas las evidencias completas las pueden poner justo como un link a otras evidencias, pero sí Mm. es importante que ustedes ya hagan esa selección
de las evidencias puntuales. Aquí acuérdense que también estamos trabajando un poco mirando hacia el futuro, hacia un futuro no muy lejano, que es el siguiente año donde las vamos a invitar a participar en el simposio de profesores del aula del futuro. En este simposio ustedes estaremos buscando que ustedes allí presenten los resultados que hayan obtenido. Y entonces, como tal, como parte de ese simposio, se elaboran una memoria, donde entonces esta secuencia que ustedes tienen se convierte en un artículo, en un extenso, llamémosle. Entonces, en esa versión, lo que buscamos es que estén explícitas las evidencias, porque de lo contrario tendrían que volver a trabajar en ir a sus evidencias y extraerlas, para que entonces ya tenga este formato de artículo más tradicional, ¿no? Entonces, Ujú. yo recomiendo que sí expliciten aquellas evidencias a través de capturas, a través de hacer, copiar bueno, sí hacer como la inserción de una infografía en este caso, para que sea muy explícito la actividad o la evidencia que a ustedes les interesa resaltar. Ujú. Entonces ya no son todas, ya son solo aquellas específicas que ustedes consideran relevantes. Sí, y que sí puede ser en links. De preferencia, ¿no? O sea, solo que de plano sea un documento que no se pueda insertar. Estoy Ujú. abriendo un documento para mostrárselos como ejemplo de cómo esperamos que se vea esta sección. Esta carpeta ya había mostrado previamente, precisamente para hablar del el caso de las evidencias. Entonces, en este caso, como a ustedes, a estos profesores, Fernando y Ricardo, les compartimos esta carpeta donde ellos fueron trabajando su secuencia. Y aquí se creó la carpeta de evidencias. En esta carpeta de evidencias ellos pusieron muchas capturas. Ellos tenían dos grandes actividades que se desarrollan como parte de su secuencia. Entonces así estructuran su actividad. Y entonces, como pueden ver, aquí tienen capturas de pantalla de su cuestionario, porque ellos hicieron este cuestionario en Classroom, ¿no? Digo, particularmente este cuestionario en Google Forms. Entonces, aquí tienen capturas de los resultados que ellos obtuvieron. Y eso entonces a ellos les permitía tener mucha información al respecto de cuáles son los datos que pudieran ser interesantes para la discusión de esta actividad. Entonces, aquí tienen distintas capturas que en su momento decíamos probablemente no vamos a usar todas, incluso acá hay algunas fotografías de las sesiones, también hay aquí, por ejemplo, un nuevo cuestionario que hicieron sobre opinión de la secuencia, y entonces aquí justo es sobre de percepción de los alumnos, cómo les pareció. Y aquí hay otros que son ya evidencias concretas del documento que ellos elaboraban, es de las tareas. Entonces, aquí ellos tienen todas estas evidencias, y lo que nosotros esperamos en su momento es que con esta carpeta de evidencias ellos puedan ir completando los documentos que van elaborando. De manera que en la sección de análisis ellos puedan recuperar. Y por ejemplo, particularmente estos profesores participaron en la emisión del 2023 de nuestro simposio. Y justo lo que mostraron y entregaron en ese documento fue
una selección de algunas de estas evidencias. En su carpeta tienen muchas. Entonces ellos tenían allí muchos elementos para elegir cuáles son las que consideran más relevantes. Vean aquí en el documento de la secuencia modificada, pues nuevamente ponen ya la versión final de cómo lo desarrollaron. Ponen sí algunos links a cómo se desarrolló la actividad. Y entonces, aquí sí van los links porque corresponden a recursos que están en línea que ellos pudieron utilizar en su momento. Pero para la parte final de las evidencias, entonces allí ellos ponen algunas capturas. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor. Entonces, ellos están entonces diciendo justamente en el tema y entonces están hablando de que ellos desarrollaron el Classroom esto. Después, en el grupo y ponen las imágenes de lo que ocurrió. Después eligen, decía yo, justamente algunas imágenes relevantes de los cuestionarios. Y estos vean cómo les ayudan a ir sosteniendo sus argumentaciones. Aquí, por ejemplo, dice, en esta gráfica se ve que los alumnos obtuvieron estos resultados. O sea, les sirven para sustentar si esto está funcionando y que sus argumentos entonces se basan no en una percepción de lo que ellos hicieron en su momento, sino que les dice qué resultados. Aquí, por ejemplo, hicieron un quiz y aquí también, entonces ya es una captura de resultados de cómo les fue. Entonces, eligen aquellas capturas que son las más representativas y entonces su documento pues queda ya muy completo. Aún así, como en este caso, pueden ellos decir, si quieres ver más detalles, dejan la liga, es como sugiere profesora Ana Patricia, pero lo importante es que el documento sea en lo mayor posible autocontenido, que no tengamos que estar yendo a otra para terminar de ver. Y así entonces el documento está completo con todas las evidencias que ellos capturaron y les sirven ahora para poder hacer la redacción de toda su sección de análisis. Por supuesto van a decir, va a quedar muy largo. Sí, no importa, no vamos a imprimir el documento. Pero lo más importante es que la argumentación de los resultados esté sustentada en las evidencias que ustedes capturaron. Sí, sí, doctor, muy bien, ya me quedó muy claro. Ahora sí, si podemos regresar a la plantilla, profesor, porque ahí hay un punto también en el que quiero aclarar una duda. En la En la plantilla de la secuencia, sí, ahí en los resultados hay un punto que habla sobre las citas de artículos. Estos materiales se refieren a lo que utilizamos para trabajar. Yo, por ejemplo, estoy trabajando pensamiento crítico. Entonces, sí he encontrado diversa información y seleccioné alguna que utilicé. Ahí es donde va esta información. Esto sería acá en referencias. Esta parte más bien, a lo mejor para ustedes todavía en esta etapa no aplica porque justo están apenas terminando la ejecución, pero sí sucedió que en otras ocasiones algunos profesores nos decían, ya la ejecuté y ya hasta publiqué los resultados en un congreso de la enseñanza de mi temática. Mm. Entonces, aquí lo que les estamos poniendo es eso. Si ustedes ya tienen algún resultado publicado de su trabajo, que nos lo agreguen aquí. Pero en este caso, como estamos apenas terminando, sería difícil que ya algunos de ustedes hubieran llegado a difundir los resultados obtenidos, pero eso quiere decir que para el siguiente año ya buscaríamos ya tener información acá. Lo que usted comenta serían estas referencias de los materiales que usaron, efectivamente. Ah, ya. Bueno, entonces el 4.6, ese sí no. Yo lo entendía así, pero bueno, entonces no lo Sí, vamos a tocar. sí, no, Al menos yo. en esta etapa yo creo que la mayoría no lo estaría todavía tocando. Ujú, Pero lo dejamos ahí porque sí puede ser, o sea, si nos claro.
Y nos ha pasado que podríamos suponer que no lo van a usar, pero pues puede ser que alguien ya haya llegado a esa etapa. Sí, muy bien. Y otra duda, profesor, respecto a las imágenes, videos que utilizamos, hay de acceso libre, porque en la secuencia también se mencionan los derechos, ¿no? De autor y estos permisos, diferentes permisos que hay. Cuando la imagen lo tenga, bueno, pues sí se lo incorporamos. Pero si es de acceso libre, pues únicamente Solamente se que indica así. indicarlo. Ajá. Ajá, ok, sí. Gracias, profesor. No, al contrario, muchas gracias porque todas estas preguntas seguramente algunos otros las tendrán, pero ya quedan resueltas que ahorita que usted las ha presentado. Entonces, muchas gracias. Y entonces, justo por eso se vuelve relevante esta etapa del análisis de resultados, ¿no? Es como ya lo veíamos en este ejemplo de los profesores, pues el punto es que ustedes vayan pegando las evidencias, vayan argumentando y entonces el documento quede muy bien sustentado. Nosotros entonces regresamos aquí a la rúbrica, pues es importante que cuiden estos aspectos porque después a veces sucede, como decíamos, que de pronto no incluyen el nombre completo de los participantes. Entonces, ¿cómo podemos darles el crédito completo si no están los datos? O, por ejemplo, también nos interesa a nosotros mucho tener una estadística sobre el número de estudiantes que fueron alcanzados a través de las diferentes secuencias. Y esto pues lo podemos extraer a partir de revisar cuántos fueron los alumnos que se alcanzaron en cada secuencia, que es lo que está aquí, número de estudiantes. Estimados, porque puede ser que a lo mejor en una parte de la secuencia estuvieron 30, pero en las actividades presenciales en algunas sesiones fueron 27. Entonces, por eso lo dejamos siempre como estimados de acuerdo a lo que ustedes hayan identificado, ¿no? Pero eso es un número muy importante para nosotros, muy relevante para nosotros, porque justo a partir de esto podemos seguimos impulsando el proyecto porque tiene un alcance que no se queda con los profesores. Gracias a ustedes llega hasta los estudiantes y necesitamos saber aproximadamente cuántos estudiantes en cada una de estas emisiones. Sí, Sí, doctor, quisiera comentarle un detalle técnico. Yo trabajé con la aplicación de Argumenté, pero algunos alumnos sí pudieron ingresar y otros no. Les marcaba un error, me parece 400, y entonces ahí no supe qué hacer. La opción que yo di es que en el grupo que apliqué la secuencia es que yo les comparto el formato de la ficha y ellos pues lo suben a Teams, que es donde yo también me apoyo en esa plataforma. Pero no sé si esto se pudiera resolver en lo inmediato o qué es lo que sucede, porque lo ideal sería que entregaran ahí sus fichas en la aplicación. pásenme los mensajes y yo se los hago llegar al equipo de Quiet para ver si qué nos pueden decir. Ah, bueno, muy bien, profesor, gracias. Sí, sí, en principio el proyecto ahorita, el equipo del ICAT ya no está colaborando, ya fue transferido a Quiet y ellos son los que se encargan, pero de todas formas podemos hacerles llegar a estas observaciones para que ellos les den seguimiento y veamos qué se puede hacer. Y ojalá podamos resolverlo para que puedan tener ahí toda la información. De todas formas, ese tipo de comentarios, ese tipo de observaciones lo puede poner aquí justamente, ¿no? Donde Sí, porque yo hablábamos de las TIC de, en un grupo sí pudo entrar la mayoría, pero en donde apliqué no. Entonces, en donde apliqué son 55, 54, pero solamente creo que como 5 pudieron entrar. Entonces es donde más me interesaría que sí pudieran ingresar, pero pues al momento sí yo les dije que era una cuestión técnica que yo no sabía resolver. Entonces, lo que me pide, profesor, es el error que les marca o sus correos electrónicos de ellos. no, si los alumnos les mandaron una captura, Ujú. seguramente de alguna manera le notificaron, ¿no? Que había algún problema. Sí me enseñaron en su celular que les marcaba un error,
pero bueno, no les pedí que lo capturaran y les dije, bueno, esperen un momentito, quizá más tarde ya puedan entrar, ¿no? A lo mejor hicieron varios intentos o ingresaron mal su contraseña, no lo sé, entonces les dije, esperen un momento, si vamos a intentarlo nuevamente, si ya no podemos, entonces pues lo suben a Teams. Pero les pregunté otra vez que si lo intentaron, me dijeron que sí, pero que no pudieron ingresar y en realidad pues nada más ingresaron como 5, ¿no? Lo Entonces yo les, reviso con esos datos que me acaba de dar, con ujú. esta información es más que suficiente y yo se lo comento al equipo de la Cuayed a ver qué nos dice. Sí, profesor. Y también yo creo que sería importante el nombre del grupo y el código que Ah, genera sí, la sí, propia sí, sí, aplicación, eso me lo ¿no? puede mandar Sí, sí o se lo pueden envío, en el profesor. chat, Muchísimas ya lo gracias. reviso. Gracias. Eh, entonces, bueno, todo esto es la etapa de análisis que como dijimos la semana pasada, pues lo que hicimos fue extender un poquito el periodo de entrega, de manera que ustedes tienen hasta el 17 de octubre para hacer esto que estamos ahora mostrándoles, ¿no? Por eso es que les pedíamos y los invitábamos la sesión anterior a que mantuvieran contacto con los tutores o los responsables para identificar si es posible eh, eh, terminar la secuencia en el punto donde ahora se encuentran, ¿no? A lo mejor les faltaba ejecutar una última secuencia y nos decía, digo, una última sesión, y nos decían algunas profesoras la semana pasada, es que me falta la de cierre, pero como el plantel está tomado, o bueno, como hay un paro en el plantel, pues no sabemos si la vamos a poder ejecutar. Y entonces, conversando en estas sesiones como las de hoy, pues llegamos a la conclusión de que podían cerrar la secuencia en el punto donde la tenían justamente y reportar los avances hasta ese instante. Entonces, eso fue algo indispensable a partir del el estado actual de su contexto, que es la escuela, y pues lograr este diálogo con los tutores o responsables para que pues en conjunto podamos ver qué se puede hacer. Y entonces puedan tener tiempo para desarrollar esto, porque como ya vieron, pues parecería muy sencillo la sección de análisis, pero ya integrando las evidencias y haciendo una reflexión final profunda, pues puede requerir más tiempo. Y una vez que ya tengan un documento en este nivel como el que ahora estamos viendo, ahora ya está liberado esta sección que se llama presentación de resultados. Entonces, ustedes hacen este análisis, ya está toda la información completa. Ahora el chiste es que compartan esto, la meta es que compartan eso con el resto de los participantes. Para eso entonces está, decíamos, esta sección de presentación de resultados, que es un foro donde ustedes tendrán que elaborar un video de 5 a 12 minutos como máximo, donde expongan cómo les fue, en esencia. El formato es muy parecido al que usaron cuando hicieron la presentación de su primer propuesta al inicio en la sesión de retroalimentación entre pares. Hablamos de la problematización, de la metodología. Ahora les pedimos que nos cuenten ya cómo se desarrolló la experiencia. ¿Qué les pareció la integración tecnológica? Esto que ahorita comentaba, por ejemplo, la profesora Ana Patricia, de los problemas que tuvieron, pero ventajas que les ofreció, y los resultados. Entonces, claramente, esta sección de resultados, pues, se tiene que basar en esto que escribieron. Por eso es que es importante que primero elaboren este documento y una vez que ya está elaborado, pues entonces ya podemos hacer esta etapa. Lo importante entonces es que ustedes compartan eso a través de un video. Acá les dejamos algunas herramientas, algunas de ellas ya las conocen, justo cómo podría ser PowerPoint, cómo pueden entonces grabarlo directo en su dispositivo móvil y después subirlo a YouTube, a Drive, o directamente usando la herramienta de contenido multimedia de la plataforma Canvas. También podrían usar Zoom, podrían usar estas herramientas que les permitan grabar
y que este contenido pues lo puedan ustedes publicar aquí. La idea es que ustedes vayan respondiendo, generando aquí una respuesta a esta actividad, de manera que aquí se vayan viendo los resultados. Les voy a mostrar cómo se veía, cómo se vio al final este foro el año pasado. Mientras abre, me regreso a las fechas. Nosotros esperamos que elaboren estos una vez que acaben este análisis y entonces esperamos que ustedes publiquen, como lo acordamos la semana pasada, los videos del 18 al 24 de octubre. Nosotros lo que vamos a hacer el 18 de octubre a las 2 de la tarde es hacer una asignación para que ustedes lean, bueno, escuchen el video, vean lo que sus compañeros han realizado y les den también una retroalimentación. Recuerden que aquí lo más importante es la retroalimentación entre pares y eso es lo que esperamos que ocurra en este foro, donde ustedes vean qué hicieron sus compañeros y donde ustedes les comenten de oportunidades de mejora de acuerdo a lo que ellos hayan reportado. Este es el foro del año pasado, así que no hagan caso de las fechas. Entonces, como pueden ver, cada uno de los participantes publica, hace una respuesta en el foro y publica la liga a su video. Y entonces aquí cada uno de los participantes va publicando su participación. Algunos lo hacen en YouTube, algunos lo hacen en Google Drive. El objetivo es finalmente que esté aquí la evidencia de lo que ustedes elaboraron. Es muy importante, entonces vean, por ejemplo, al final cuántas participaciones tuvimos, ¿no? Tuvimos 100 respuestas, que es más o menos el número de videos que fueron publicados. Algunos son más bien respuestas y comentarios a sus compañeros. Entonces, el punto es llegar a esta etapa donde ustedes publican sus videos de esta manera y eso lo haremos en su momento utilizando esta opción de respuesta. Se abre el menú para que ustedes puedan escribir. Aquí ustedes ponen comparto el video de mi secuencia, de mi propuesta. Y ya aquí podrían pegar el video y le dan publicar respuesta. Yo ahorita le pico cancelar porque no voy a publicar nada. Y de esta manera entonces ustedes pueden ir trabajando y mejorando perdón, y publicando los resultados, pero es indispensable que primero elaboren un documento donde ustedes ya pongan ese análisis para después volverlo un video que se publica acá. Y entonces ese es el punto al que debemos de llegar. Y entonces es importante pues que vayamos empezando a cerrar nuestros avances y vayamos entonces cerrando y escribiendo el análisis de su secuencia. ¿Dudas? ¿Algún otro comentario? Déjenme abrir aquí el chat. Todo ya está. ¿Alguna duda profesor Jaime, lo escuchamos? Sí, doctor, muy buenos días a todos. Buenos días, doctor. Quisiera preguntar con respecto a la asignación de los videos. Es decir, ¿ustedes nos van a decir cuándo podemos ver los videos o cómo es esta situación? Ajá, sí, como bien lo decíamos, aquí lo dice la especificación. O sea, justo no, la asignación la haremos. ¿Dónde quedó? Abajo, más abajo, doctor. Ah, sí, aquí están. Aquí está, ahí está. Aquí estamos diciendo que la asignación se realizará hasta el 18 de octubre. ¿Por qué hasta el 18? Porque puede ser precisamente que algunos todavía no tengan listos los videos y entonces
Perdón, aquí este texto no lo alcancé a actualizar. Actualicé la mayor parte de las fechas, pero este se me pasó. Eh, Ustedes primero les ponemos una fecha límite. Recuerden que es una fecha límite, pero no es una fecha que impida que ustedes no lo publiquen antes. O sea, si ustedes ya tienen el análisis y quieren empezar a hacer su video hoy mismo, pues entonces y el fin de semana lo terminan y el lunes ya quieren publicar su video, eso está perfecto. Lo que es relevante es hasta cuándo tenemos como límite para publicarlo, porque nosotros empezaremos a hacer la asignación el 18. Y efectivamente, cuando nosotros hagamos esa asignación, ustedes van a recibir un correo indicando cuáles son los trabajos que deben de revisar. Pero eso ocurrirá hasta el 18 de octubre, después de las 14 horas. O sea, nosotros hacemos esta asignación y ya cuando le demos publicar la asignación, todos ustedes recibirán la notificación de qué trabajos, qué videos les toca revisar. No sé si esto resuelve la duda, profesor Jaime. Sí, Sí, gracias, muy amable, sí la resuelve, gracias. perfecto. Profesora Eva, la escuchamos. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Em, para la entrega, bueno, entiendo que el análisis lo vamos a hacer en equipo. Mi pregunta es, este análisis de resultados, el mismo documento, cada profesor del equipo lo va a entregar en la plataforma y el mismo video, cada profesor lo va a entregar, o basta con que un profesor haga la entrega en su plataforma o cómo es la entrega. Basta con que un profesor haga la entrega, lo importante es, como decíamos acá en la rúbrica, eso es importante. Esto que acaba de comentar es muy importante. Por eso retomo este punto, es que si en la secuencia hay una persona quiere, entonces una sola persona lo va a subir, pues es muy importante que aparezcan allí los datos de todos. Y lo mismo en el video, si el video se está subiendo un video en el cual están reportando los resultados todo el equipo, entonces en el video debe de decir los nombres de todos los participantes. Entonces eso es central para que nosotros sepamos que una entrega corresponde a un equipo. Ok, maestro. Y otra pregunta, en el caso de, en estas actualizaciones, nosotras al momento de aplicar hicimos como diferente, cada una tuvo como una propuesta nueva, Sí, incluso dependiendo de la situación. Esas se integrarían dentro de todo, o sea, no quedó, digamos, como una homóloga, sino como la... fíjense que ese caso es muy interesante, porque en ese caso yo sí recomendaría más bien que cada quien entregara su versión, Ah, ok. porque como fueron versiones que se basan en la misma idea, en la misma problematización, pero la secuencia final fue adaptada a cada uno de los contextos específicos, a cada uno de los niveles. En Sí. esos casos, sí recomendaría que se entregaran de manera individual, Oh, ok. porque las conclusiones también van a ser diferentes. Bueno, el análisis puede ser diferente. A lo mejor podrían entonces llegar a algún análisis en conjunto, pero yo creo que mucho del análisis va a ser muy específico porque son variantes específicas de cada una de las participantes. Entonces, en casos como esos, mi recomendación es que sí, mejor cada una de ustedes entregue el documento de manera individual. Ok, maestro, ¿se podría el documento que cada una de nosotras haga ese análisis de resultados y hacer una especie de reflexión en equipo a la hora de elaborar el video? ¿O, o Sin duda también cada también se quien? podría hacer. Ahí es que ahí sí justo puede ser más complicado porque dicen, no, es que a lo mejor alguna de ustedes quiere resaltar algún Ah, punto y la otra otro, entonces ah, ok. por eso yo creo que puede ser
puede ser útil diferenciarlos y hacer Ok. y pudiera ser, si ustedes lo consideran, hacer ese cierre conjunto. Eso quedaría muy bien, la verdad. Ok, entonces sí, la idea sería como cada una el análisis y en algún momento hacer, o de preferencia ya hacer el cierre en equipo, pero sí que cada una haga el análisis y también cada una haga un video, ¿no? Para resaltar lo más importante. Sí, Ok, sí, maestro, sí. Sí, yo muchísimas creo que gracias. sí. Sí, por eso insisto que esta parte de la comunicación, o sea, a lo mejor nosotros ya especificamos esta rúbrica y creemos que funciona bien y estas instrucciones parecen generales para todos, pero ya cuando conversamos y encontramos estas diferencias en cómo se realizaron las cosas, pues puede encontrarse que la instrucción general no aplica para algunos y podemos proponer eh, estrategias específicas. Sí, maestro, gracias. Profesora Ana Patricia, ¿la escuchamos? Sí, profesor. Bueno, aquí me surge una duda. En la siguiente sesión se hizo una modificación por estas dificultades que pues hemos encontrado, ¿no? Y bueno, la fecha que se acordó o la fecha alternativa que dio fue hasta el 24 de octubre para entregar eh, el, el análisis de resultados o ya la conclusión de la aplicación de la secuencia. Pero entonces aquí me surge la duda, porque si tenemos que entregar el video el 17 de octubre, entonces pues no lo vamos a tener, al menos yo en lo particular no lo tendría en esa fecha, porque como también tengo otra actividad que cubrir, no lo tendría en esa fecha. Entonces, pues me voy a pasar de la fecha asignada aquí en la plataforma. Acá lo que comentábamos la semana pasada era precisamente que recordáramos cuáles son esas distintas etapas y lo que hicimos, lo que acordamos la semana pasada era extender la última etapa y esa última etapa es la presentación de resultados. Entonces, esa última etapa es justo la que extendimos al 24. Lo que pasa es que justamente la semana pasada todavía no abríamos esta actividad de video. Ahora, este, ¿qué podemos hacer de acuerdo a esto que ustedes nos están diciendo? Aquí por eso insisto en esta parte, es muy importante que ustedes nos comenten estas posibles dificultades. Vamos a suponer entonces que alguien nos dice, yo no puedo entregarla el martes 17, como ya me corrigió Jesús. Yo no la puedo entregar el martes 17 porque entonces tenemos estas otras actividades. Entonces, pero de todas formas, al final lo que a nosotros nos interesa es que concluyan la experiencia y y que el ejercicio de reflexión quede completo. ¿Por qué es deseable que se entregue en esta fecha? Porque como ya lo decíamos, nosotros hacemos esta asignación. Entonces, si usted, profesora, por ejemplo, me dice, ok, yo me voy a apurar mucho y publico el resultado el miércoles 18. Entonces, todavía es buen momento el miércoles 18 para que podamos reasignar el video y usted reciba retroalimentación. Si ustedes lo entregan el 24, sí va a ser recibido. No les vamos a decir que no lo recibe, que no se va a evaluar. O sea, en ese sentido, no se preocupen. Vamos a respetar lo que hemos estado insistiendo. Al final, y hago mucha insistencia en eso, es que el ejercicio se concluya. Partamos desde que yo identifiqué una problematización, avanzamos por todo este proceso de reflexión continua y llegamos hasta el análisis de resultados. Esa es la meta central. Lo ideal sería que sí se pudiera publicar acá y que recibiera retroalimentación de sus compañeros, no solo de los tutores, porque los tutores vamos a estar aquí para revisarlos, así lo entreguen el 24. Pero creemos que puede ser también puede ser un ejercicio interesante cuando reciben retroalimentación de otros profesores que llevaron el diplomado en esta ejecución. Entonces, si por alguna razón como lo comenta, ustedes lo pueden entregar hasta el 24, pues con que mantengamos esta comunicación, en este caso usted conmigo, me avise y nos diga, ya lo publiqué
y entonces ya vemos cómo le damos la mayor retroalimentación posible. En el ideal es que esto se entregue el 17 para que tengan los otros profesores este tiempo, una semana para revisarlos y darles retroalimentación. Cuando ese ideal no se alcanza, no pasa nada. Bueno, buscamos una estrategia para que de todas formas ustedes puedan recibir retroalimentación. ¿Qué ha pasado otros años? Lo que ocurre son cosas similares a lo que ahora está ocurriendo. Nos dicen, es que yo terminé mi ejecución una semana antes, entonces apenas voy a hacer el análisis y el video no lo voy a tener la fecha límite que están diciendo. Entonces lo que hacemos es que se publican y esos que entregaron posterior a este límite, los asignamos entre ellos para que se den retroalimentación. Así que es seguro lo que vamos a estar, también lo que va a ocurrir acá. Estos profesores que publiquen sus resultados posteriormente a esta fecha, posteriormente a la asignación entre pares, los vamos a asignar entre ellos para que hagan la revisión. Y de todas formas, si por alguna razón alguien lo entrega ya muy cercano a este límite, el video sí es recibido y a lo mejor lo que puede suceder es que ya no reciba retroalimentación de los pares del diplomado. Sí de los tutores, pero ya no esta otra parte. Pero sí, Sí, la doctor. invitación es a que lleguen hasta el final. Hagamos ese esfuerzo de fin de carrera para que lleguemos a esta parte. Sí, gracias, profesor. Al contrario. ¿Algún otro comentario más que quisieran dejarnos? Si no hay más comentarios, pues nuevamente profesora Rosángela, adelante. Hola, buenos días. En el Buenos caso días. particular de la secuencia que apliqué, sí tuve muchos contratiempos porque no contábamos, nos quedamos sin internet en la sala donde doy clases y fue muy complicado poderla aplicar tanto asincrónica como sincrónicamente y bueno, pues los resultados no eran los que yo esperaba. La aplicación, la dinámica que se tenía como planeada, se ajustó toda. Entonces, si se ajustó toda, tendría que hacer cambios o nada más lo comento en el análisis. Puede comentarla solo en el análisis, porque sí, justo como vemos aquí en la sección de la plantilla, pues consideran estos problemas que está ahora comentando. Entonces, podría solamente comentar esa problemática y brevemente decir cómo se ajustó. Ok, lo apliqué en 5 grupos que doy la asignatura. Eh, Obviamente cada grupo tuvo sus características particulares y entonces de cada grupo doy como una explicación o doy en general cuáles fueron los resultados, porque en cada grupo tuve resultados muy, muy diferentes. Fíjense que otra vez, gracias por compartirnos estos detalles, porque justo creo que eso es lo que hace enriquecedor lo que ustedes están planteando. Yo diría que lo más importante sería poder hacer esa comparación, pero evidentemente eso le puede llevar más tiempo. Entonces usted mida sus tiempos. Si solo le da tiempo en esta ocasión de hacer una reflexión como general, está bien. Y a lo mejor esta distinción de lo que ocurre, de lo que ocurrió en cada uno de los grupos queda más pequeña, es más que suficiente. Si usted cree que le da tiempo de hacer esa distinción y ese análisis más profundo, caracterizando los diferentes grupos, pues también sería una buena alternativa, pero ahí usted más bien mida sus tiempos. Creo que sería muy interesante esta caracterización de las condiciones de los diferentes grupos, pero principalmente usted mida sus tiempos disponibles. Ok, muchas gracias. Al contrario. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien Perdón, más? profesor Gustavo, una pregunta. Sí, ¿Este profesor video Jaime. se va a subir a la plataforma?
Sí, el video, recuerden, acá como lo comentábamos, acá lo que ustedes tienen que poner es una liga. Regreso al ejemplo de cómo se... Perdón, doctor Gustavo, no, me refiero al video de esta sesión, Ah, sí, 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 sí. no de esta sesión nada más. Sí lo Sí, van a sí. subir a la... Sí, acuérdense que todos los videos los vamos poniendo aquí, ¿no? Este, por ejemplo, es el de la semana pasada. Muy bien. Y aquí abajo de este voy a poner el de hoy. Ok, gracias, doctor, Y de gracias. todas formas, también como parte de los anuncios les llega el link al video. Entonces, para que lo puedan tener desde varios puntos. Sí, se los envío. Gracias. Pues muchas gracias por haberse conectado y estamos atentos a que nos hagan llegar sus comentarios para irles ayudando en este proceso de desarrollo del análisis. Tengan un excelente día y seguimos en contacto. Muchas Profesora gracias. Igualmente, Francisca, cuídense deme mucho, unos por favor, minutos que estén todavía. bien. Gracias, hasta luego.